Hola Iglesia, buenos días familia, buenos días amados. Un domingo más que nos estamos reuniendo por este medio, pero estemos orando porque pronto vamos a poder reunirnos en nuestro templo. Ustedes estuvieron viendo, bueno, que se está ampliando, ¿no? Para que podamos eh, ir más personas, para que se puedan cumplir con todos los protocolos. Así que estemos orando para que pronto podamos estar juntos y adorar y vernos y saludarnos, ¿sí? Va a ser un tiempo bueno, ¿no? Después de tanto tiempo. La palabra que les quiero traer hoy se encuentra en el libro de Salmos y es una palabra que me vino llamando la atención durante la semana pasada y esta también. Y justamente nuestro pastor en reunión de líderes el martes también la compartió y se encuentra en el Salmo 126. Yo voy a leer este salmo, que son nada más que 6 versículos, desde la versión nueva, versión internacional, ¿sí? Y dice así el Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto, y el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha, y el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Este salmo está ubicado en la Biblia en un conjunto de 15 salmos que va desde el 120 al 134, que se llaman cánticos graduales o cánticos de lo alto. La palabra en hebreo que parece para gradual es yendo hacia arriba. Quiere decir que ellos cantaban estas canciones que aparecen acá cuando ellos subían a Jerusalén a celebrar las fiestas al Señor, ¿no? Que tenían fiestas durante todo el año, siempre tenían fiestas para subir a Jerusalén, y estas eran las canciones que ellos entonaban. También va a aparecer como el cántico de peregrino, según la versión que tengas, porque eran canciones especiales donde contaban historias, ¿no? Todos los salmos tienen un trasfondo histórico, especialmente estos, donde cuentan historias bueno, que el pueblo necesitaba recordar. Es muy interesante este salmo porque habla acerca de los cautivos, ¿no? Las personas que habían sido deportadas a Babilonia, que se habían llevado, en este caso se está hablando de Judá, del reino del sur. En esta época el reino estaba dividido, Israel era el reino del norte, Judá era el reino del sur, y había sucedido que había estado profetizado que el eh, templo de Jerusalén iba a caer. Era algo que era una locura que eso pasara, pero pasó como había profetizado Jeremías, ¿no? Que iban a estar 70 años cautivos. Bueno, los llevaron a Jerusalén. La razón por la cual ellos terminaron, a Jerusalén o a Babilonia, la razón por la que ellos terminaron deportados a Babilonia fue a causa de sus pecados. Ellos, en vez de adorar con pureza al Señor, el Señor les iba advirtiendo que si ellos no se volvían a Él, iba a caer el templo. Bueno, finalmente cayó, fueron deportados, fueron a otro país súper idólatra. Y allí, bueno, las familias durante 70 años, no sé, imagínense, se acomodaron, aprendieron su idioma, su cultura. Imagínense que muchos niños nacieron en Babilonia, no tenían la menor idea de lo que significaban las creencias, de las costumbres judías, ya que tomaban las costumbres del país. Y en un momento Dios levantó, por el profeta Jeremías también va diciendo, un rey que se llamaba Ciro, el rey persa, donde Dios había puesto en su corazón, esto lo dice, bueno, en varios lugares en Jeremías, pero yo lo voy a leer acá de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 23, 22 voy a leer de 22 al 23. Dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, escuchen bien, el Señor dispuso el corazón del rey, que no era
judío, que era un rey persa, dice, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó, y escuchen esto, esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya y que el Señor, su Dios, lo acompañe. Después de estar 70 años en cautiverio, un rey que ni siquiera es judío le dice al pueblo de Israel que le va a construir un templo y que todos los que son de Judá se pueden ir. Y no solamente eso, si nosotros leemos el libro de Esdras, también el rey Ciro ordena, lo pueden leer en el capítulo 1, ordena que se lleven todas las cosas, que se lleven, les devuelve todos los utensilios del templo para que se los lleven, o sea, le restituye todo de nuevo y encima dice, si hay alguien que los quiera ayudar con ofrendas voluntarias de oro, de plata, de lo que sea, que se los dé. O sea que volvieron del cautiverio con todos los elementos que habían sido robados del templo, que eran muy sagrados, más oro y plata y pertenencias que otros del imperio persa les habían donado para que ellos pudieran construir el templo. Por eso este salmo comienza diciendo, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Después de 70 años de cautiverio, ellos recibieron la libertad y la restitución. Claro, estaban, viste cuando vos pensás, no, esto no va a pasar nunca, no puede ser tantos años que pasaron, tal vez tenés algún sueño, alguna situación, que vos decís, no, esto siempre va a ser lo mismo, nunca vamos a poder conseguir eso que estamos anhelando. Y de repente aparece. Cuando parece que todo está perdido, viene la solución y viene la restitución. Esto le pasó al pueblo. Por eso, dice, nuestra boca, dice el versículo 2, dice, se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. Claro, estaban más felices que perros con dos colas. Cantaban, saltaban, volverían a sus casas, a sus raíces, volverían a construir el templo. Este salmo es el salmo de la nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Así como Jesús a nosotros una vez nos dio una nueva oportunidad. Por más que estuvimos en Babilonia, que estuvimos cautivos, que hemos perdido un montón de pertenencias sagradas en lo espiritual, en lo natural, Dios ha decidido restituirnos y llevarnos nuevamente al lugar donde nosotros pertenecemos, que es el lugar de su presencia. Como haciendo paralelos, ¿no?, entre la vida de ellos y nuestras vidas, que también se parecen. Y dice que otros pueblos decían, pero es tremendo esto, dice, el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. Y ellos decían, sí, es cierto, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Imagínense toda esta situación, luego de 70 años volvieron a su lugar. A veces la promesa parece que tarda y dudamos en nuestro corazón si realmente que eso Dios nos dijo es real o no es real. Y cuando nosotros tenemos nuestra mente fija en nuestra fe puesta en Él, ¿no? En Él que nosotros creemos, sabemos que lo que viene a nuestra vida siempre es lo mejor y Dios siempre puede sorprendernos por más años de cautiverio que vos tengas en tu vida, cautiverios de tu alma, cautiverio de tu economía, cautiverio de tus emociones, qué sé yo, cautiverio espiritual, cuando parece que no vas ni para atrás ni para adelante, cuando vos tenés tu mente puesta en Dios y crees en sus promesas, o sea, Dios no es hombre para mentir, Él siempre cumple sus promesas, ¿no?, más allá de nosotros. Y bueno, toda esta gente volvió, ¿no? Y cuando todo parecía que no iba a pasar, de repente pasó. Dios
levanta a Ciro, que es un rey persa, y libera a su pueblo y vuelven a su tierra. Y esto nos deja también una enseñanza, ¿no? Que aún en medio de nuestra espera, cuando nosotros sabemos esperar en Dios, Dios puede levantar un Ciro que se ponga a nuestro favor y que restituya aquellas cosas que se han perdido en nuestras vidas. La cuestión es que volvieron, les devolvieron las tierras, les devolvieron sus cosas y volvieron todos contentos, cantando, jubilosos, hasta la casa, hasta su casa, hasta Judá, hasta Jerusalén. 3 meses peregrinaron, por eso también se lo denomina el cántico de los peregrinos. 3 meses estuvieron expectantes, volviendo a su tierra, esperando encontrar su casa, su hogar, su plaza, ¿no? El lugar donde ellos estaban, aunque el templo estaba derribado, volver al lugar para reconstruirlo. Imagínense cuando vienen estos nuevos comienzos, estamos todos llenos de fuerza, recontentos, todos decimos, sí, vamos a hacerlo, vamos para adelante, vamos a reconstruir. La cuestión es que cuando llegaron, las cosas no eran como cuando se habían ido, estaba todo desolado, algunas de sus casas estaban ocupadas por otros pueblos, porque vinieron a habitar las ciudades vacías personas de otros lugares, había otra cultura con la cual debían convivir, así que tenían que empezar de cero todo. Y no era una situación fácil, nunca empezar de cero es fácil. Pero ellos tenían alegría porque, bueno, de repente iban a volver a obtener todo aquello que era suyo. Así que se pusieron a reedificar el templo, hicieron toda una ceremonia, aparecieron los sacerdotes, se pudieron volver a vestir con su ropa sagrada, pudieron volver a cantar, porque ellos en Babilonia no cantaban, no podían adorar en una tierra extraña, dice la palabra, así que volvieron a cantar. Me imagino que habría muchos niños en ese lugar donde no conocían la cultura y era nuevo aprender las canciones, era todo un momento así de éxtasis y de expectativa de lo que iba a suceder, y estaban todos reunidos y unidos. Y estaban contentos y empezaron a edificar toda la casa y iban a cortar madera y estaban todos juntos. Y el primer tiempo eran un montón haciendo y reconstruyendo el templo y las casas, especialmente el templo. Pero pasó el tiempo y algunos ya no volvían. Viste que algunos se desaniman fácil porque cuando el trabajo es difícil, cuando vos pensás que bueno, hay que empezar todo de nuevo, hay otra vez lo mismo, otra vez empezar de cero. Así que muchos empezaron a desanimar y empezaron a ir cada vez menos, hasta que un día no fue nadie. Y este desánimo nos cuenta Esdras capítulo 4, lo pueden encontrar en Esdras 3, en Esdras 4, duró 16 años. 16 años sin hacer nada. Nos pasaba con el Zoom al principio, ¿no? Bueno, hacíamos lo posible para conectarnos, para estar juntos, y después nos empezamos a acostumbrar con la pandemia y ya nos fuimos achanchando, ya cada vez son menos las personas que se conectaban, ya nos empezamos a relajar, ya se nos fue el miedo y nos acostumbramos a quedarnos en casa, algo parecido. Y ahora que reactivamos nuevamente las células, también, ¿viste? Y algunos no quieren ir porque ya están acostumbrados a que están en la casa. Ojo, a mí me pasó que ay, volver de nuevo, era tan cómodo estar en casa que estaba en pantuflas, igual podía dar clases o estar en los Zoom, pero ahora es tiempo de moverse, ¿no? Y cuando llegó el tiempo de moverse, estos no se quisieron mover. Y al principio se movieron algunos y después menos, hasta que finalmente terminó nadie reuniéndose. Una de las cosas interesantes de este salmo es que cuando el rey Ciro les dio
a los habitantes de Judá la libertad para irse. Yo digo, bueno, listo, se fueron todos, volvieron todos a casa. Era 1.000.000 de judíos que había en esa época en Babilonia. Pero no volvieron todos. Volvieron solamente 25.000 judíos. Los otros se quedaron en Babilonia, cautivos, contentos con la cultura, o cómodos al menos, ya hacía tanto que vivían allá, que ya lo habían tomado parte de su vida. Y eso es lo que pasa cuando nosotros también nos achanchamos un poquito, ¿no? Y nos queremos quedar en casa, ya nos acostumbramos al orar menos, al participar menos de las reuniones, ya nos acostumbramos a quedarnos en casa y entonces ¿para qué? Si así es lo mismo y después vas a terminar también yéndote del Zoom y después uno se termina perdiendo en Babilonia como estos muchachos y dejamos de hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Esto entre paréntesis, ¿no es cierto? Como para hacer un paralelo también con lo que le pasaba a los muchachos. Entonces los nuevos comienzos también tienen este peligro. Tienen el peligro de que comenzás con todo el entusiasmo y después vas dejando, vas declinando en tu vida. Lo mismo pasa a veces con nuestra vida espiritual. Decís, no, sí, me voy a proponer a orar, voy a estar todos los días a tal hora orando, y en los primeros días lo haces, después otro día dejas de hacer menos, hasta que vos terminás no haciendo nada, y terminás siendo tan cautivo como antes. Acá dice, este salmo es muy interesante, ¿no? Porque comienza con alegría, hasta el versículo 3 y de repente a partir del versículo 4 parece que es otra cosa, porque están todos recontentos, llenos de alegría, que el Señor los ha vuelto del cautiverio, pero dice el 4, ahora Señor, haz volver a nuestros cautivos. Pero ¿cómo? ¿No es que ya habían vuelto? Bueno, dice, no, este salmo se corta ahí y comienza con este versículo 4 que dice, ahora Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. Estando aún en su tierra, aún en su corazón seguían cautivos de las cosas antiguas. Y ya le había entrado el desánimo, y ya volvían a lo mismo por lo cual fueron condenados. Algunos, acostumbrados, nos cuenta la historia, al trajín que tenía Babilonia y a la cultura babilónica y a la manera de creer babilónica, esto también lo trajeron. Y a veces en vez de reeducarse en adorar al Dios verdadero, era más cómodo seguir creyendo lo que creían. Y como en el pueblo, como en Judá, había personas de otras culturas también, comenzaron a hacerse también a la cultura de los otros y no defendían la de ellos. Viste, es un tiempo muy parecido al que está pasando ahora, ¿no? Cuando nosotros a veces dejamos pasar cosas importantes de nuestra fe y nos acostumbramos a la cultura del mundo y tomamos la forma de este mundo cuando el Señor nos dice, chicos, no se amolden a este mundo, sino que sean transformados, ¿no? Mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios. A veces nosotros no comprendemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, acabo de decirlo, que es agradable y que es perfecta. Pero si hay algo que a nosotros no nos parece, a veces la voluntad de Dios es ni buena, ni nos gusta, ni nos parece perfecta. Siempre le encontramos la falla. ¿Por qué encontramos fallas a veces a las cosas que Dios propone? ¿Por qué encontramos fallas en los otros hermanos? Es porque nosotros no estamos renovando nuestro entendimiento a la luz de la palabra, no estamos renovando nuestro corazón en la presencia de Dios. ¿Saben qué nos falta a veces? Por eso tomamos decisiones así.
livianas, nos falta comunión con Dios. Y es tan importante la comunión con Dios, es tan importante, porque la comunión con Dios nos ayuda aún en medio de las pruebas y las tribulaciones a mantenernos firmes, ¿sí? A mantenernos parados. Miren, nosotros a veces queremos hacer cosas para agradar a Dios y no hay nada que podamos hacer para que Dios se enamore más de nosotros porque ya está perdidamente enamorado de nosotros. Pero en la Biblia hay una sola cosa que dice, ¿no? Que es, para agradarle a Él es necesario tener fe. Y no cualquier fe, sino una fe espiritual, la fe que le cree a Dios todo lo que dice y que acepta de Dios todo lo que pasa. A veces no aceptamos la voluntad de Dios porque no es algo que nos guste. Muchos de nosotros hemos tenido que pasar por situaciones difíciles. Este año fue un año duro. Muchos de nosotros hemos perdido amigos o familiares con el tema del COVID. No hemos podido abrazar a nuestros queridos. Por ejemplo, en mi caso falleció mi tía, una tía muy querida, y justo en el medio de la pandemia no se pudo nivelar, no pude ni saludar a mis primos en ese tiempo. Era duro, es difícil, pero no podemos andar con la chicana de Dios de preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué así? Y enojarme con Él y salirme de su voluntad. El que ama a Dios ama la voluntad de Dios porque sabe que esa voluntad es buena para nuestras vidas, aunque hay cosas que no entendamos. Por más que preguntemos el por qué en el medio del dolor y tengamos la respuesta, el dolor nos va a doler igual, ¿no? Así que tenemos que dejar que Dios haga, que Dios sobre, que sea quien Él tenga que ser. Eso es un símbolo de madurez espiritual y que vos realmente estás plantado sobre la roca. Amar a Dios no es tener sentimientos. Jesús dice, el que me ama, me obedece. Y yo al que me obedece lo llamo amigo. ¿Sí? No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de obediencia. Y eso que es lo que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos aprender a relacionarnos con Dios para que podamos amarlo y obedecerlo la manera como él tiene planeado, porque Él sabe, Él tiene buenos pensamientos para nuestra vida, ¿sí? Es muy interesante, yo veía, mientras veía este texto, ¿no? Que sigue diciendo, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto, los arroyos del Negev. El Negev es un desierto bastante riguroso, donde tiene una vez por año aparecen unos riachos que se van abriendo. Ahora les voy a pasar un pequeño video para que ustedes vean. Y cuando llueve en la montaña, esas montañas comienzan a abrir unos pequeños ríos chiquititos, empiezan chiquititos como hilitos que se van desarrollando por el desierto hasta que se convierten en ríos caudalosos. Y dice que nosotros podamos volver como esos cautivos, que nosotros siendo cautivos podamos volver como esos arroyos en el desierto, ¿no? Que podamos ser, que aunque empecemos con poquita agua, terminemos siendo como ríos caudalosos que bañan todo el lugar. Y es muy interesante porque cuando bañan todo ese lugar, hay un montón de vegetación que comienza a fluir. Hay un fenómeno que también se da en el desierto del Negev, que también ahora les voy a mandar unas fotos mientras hablamos, un pequeño videíto, donde ustedes van a ver
que aparecen unas amapolas maravillosas y unas flores maravillosas que precisamente florecen en el medio de un desierto tan árido como es el Negev. Y pensaba también en nuestra siembra. A todo esto, no sé bien qué título ponerle al mensaje este, pero sí está en mi corazón el que nunca dejes de sembrar, ¿no? Por más que sea difícil, por más que te sientas cautivo, por más que te sientas sin fuerza, nosotros no sabemos el alcance que puede tener nuestra semilla, ¿no? Nuestra palabra. Dios, cuando vos te conectás con Dios, comenzás a llenarte de semillas y vos podés sembrar en cualquier tipo de campo, aunque parezca duro, aunque parezca árido, cuando aparece el agua de Dios, cuando aparece la lluvia de Dios, estas semillas comienzan a dar fruto, así como esas flores dan fruto en el desierto. Dice, con lágrimas, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Muchas veces hemos tenido que sembrar con lágrimas porque pasaba muchas veces en el desierto de Israel que al ser un lugar árido, por más que las familias plantaban, había años en que no había cosecha, porque por falta de lluvias, bueno, por la aridez de la tierra, y capaz que empezaban a hipotecar sus cosas, sus casas, y el que es sembrador siembra. Y tal vez el sembrador miraba a su familia y decía, ¿qué hago? Tengo una bolsa de semillas, ¿qué hago? ¿Siembro? ¿O muelo esto y le doy de comer a mi familia? ¿O vendo esta semilla? Pero el sembrador sabe que sin esa semilla no puede cosechar, no puede tener una cosecha, y volvía a arriesgarse. En el reino de los cielos, en nuestras iglesias, hay muchos consumidores del producto de la semilla y pocos sembradores. Porque es difícil sembrar, porque a veces duele, a veces sembrás con alegría y a veces sembrás con lágrimas en este caso, ¿no? Pero en todo tiempo hay una cosecha. Vos no sabés si tu semilla, a veces pensamos que está muerta nuestra semilla, ¿no? Porque hay familiares que les predicamos y le hablamos y tiramos palabra en el barrio o a los amigos y parece que éstas nunca aprenden. Pero tal vez un día llegue un agua del cielo, ¿sí? Un agua viva que haga que toque esa semilla y esa tierra árida en la cual vos pusiste una semilla comience a florecer y esa persona sea salva. Por eso nunca dejes de cosechar, porque hay semillas que tardan años en crecer. Y a veces las semillas aparecen en el desierto, no se sabe bien cómo aparecen, a veces por los vientos, o puede ser que por el peregrinar de algunos animales traen semillas de un sector a otro pegadas en las patas y quedan finalmente en el desierto, en algún lugar, o puede ser incluso por las semillas que traen los pájaros que van de un territorio a otro. La cuestión es que cuando aparece el agua viva esta, el agua del cielo, en las lluvias tempranas o tardías, en algún momento comienza a florecer. Estaba leyendo, o lo pueden ver también en internet, la historia de una pareja de ancianos, ¿no? que vivían en Mongolia, y resulta que era un lugar una parte de Mongolia donde había bosques, y comenzaron a talar todos los bosques, y entonces la tierra donde ellos estaban comenzó a convertirse en desierto, totalmente árida, no crecía nada. Y ellos tuvieron la buena voluntad de empezar a plantar árboles y plantaron alrededor de 1500 árboles, si yo mal no recuerdo. Y ellos todos los días iban con unos bidones, en el medio del desierto los plantaron, iban con unos bidones a regarlos
y toda la gente se reía como diciendo, esta gente está perdiendo el tiempo. La cuestión que pasados 15 años, el bosque volvió a resurgir, volvió a ser bosque, volvió a ser una tierra fértil. Por eso te digo, no te canses de sembrar. Tal vez te lleve tiempo, tal vez no veas el producto, el resultado, tal vez no veas la cosecha, pero no por eso no dejes de sembrar. Dios nos eligió a cada uno de nosotros, no solamente para que cumplamos nuestros sueños personales. Siempre digo, Dios no es el mago de la galera, Dios no es el proveedor de nuestros caprichos. Dios nos eligió a nosotros, entre muchos, ¿sí? Para que le sirvamos y para que seamos sus amigos. Y todo esto para extender el reino, para que más personas sean salvadas, porque Dios nos ama. Y Él podría tal vez poner en el corazón de las personas su evangelio, pero decidió que nosotros seamos portadores de su palabra. Y por eso a veces en nuestra vida nos pasan un montón de cosas que nos sirven como testimonio para decir que sí se puede, que si Dios me sacó a mí, también te puede sacar a vos, ¿no? De la situación difícil. A veces nos pasan, por eso digo, a veces sembramos nosotros con lágrimas, pero en cada caso, cada siembra, la diferencia que hay con las semillas del mundo, que puede ser que vos plantes una semilla que esté muerta. En este caso, cuando nosotros sembramos palabra de Dios, sembramos palabra viva, palabra de vida, palabra que cambia, palabra que transforma las vidas, así como transformó mi vida, como transformó la tuya, puede transformar la del otro. No importa el tipo de tierra que sea la otra persona, por más que sea una tierra árida, por más que esté 70 años hablándole a esa persona, va a llegar un momento que la palabra viva va a hacer lo que tiene que hacer. Dice que Dios envía su palabra, dice Isaías 55:11, y su palabra hace lo que Él dice y esa palabra luego vuelve a Dios. Siempre la palabra de Dios trae un impacto en la vida de la persona. Nuestro trabajo no es convencer a nadie, ¿eh? Nuestro trabajo es dar la palabra de vida, vivir esa palabra, ser testimonio vivo de esa palabra, ser hacedores de esa palabra y, y Dios va a hacer lo que tenga que hacer después, ¿no? Y dice que aunque sembremos con lágrimas, con regocijo cosechamos. Y dice, y el que llorando esparce la semilla, cantando recoge su gavilla. Cantando vamos a poder tomar la cosecha que Dios nos ha dado. Cosechas que vamos a ver en esta tierra y cosechas que vamos a ver cuando estemos con Él. Andás a ver, ¿no? A cuántas personas nosotros hemos predicado, que después no las hemos visto y que el Señor ha transformado su vida. Nos vamos a llevar hermosas sorpresas en el cielo, por eso no dejes de hablar, no dejes de esparcir la semilla del reino. Recordad que no es tu reino, nosotros sencillamente somos mayordomos de este reino y debemos hacer lo que Dios nos manda hacer. No es cuestión de sentimientos, repito, es una cuestión de obediencia. Y cuando vos amás a Dios, querés hacer lo que Dios dice que tenés que hacer. Porque vos, cuando lo amás, significa que lo conocés. Y cuando lo conocés, vos sabés que Él no va a hacer nada que a vos te perjudique. Sino que todos nosotros estamos inmersos dentro de un plan mucho más grande que nuestras propias vidas. Un plan que no solamente afecta a nuestra generación, sino generaciones venideras, ¿sí? Afectan a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos. Por eso la mejor herencia que nosotros podemos dejar a los nuestros es la palabra
de vida vivida. Es el testimonio de nuestras vidas y enseñar a los nuestros que esta palabra es viva y es eficaz. Pensaba, ¿no?, que tal vez hay cosas que se han detenido en tu vida y pensás que, como esto, ¿no?, que bueno, listo, ya pasaron 70 años, como dirían los cautivos de Babilonia, y ya no va a pasar más nada, pero Dios hoy te dice, mira, es tiempo de un nuevo comienzo, es tiempo, iglesia, de levantarte. Yo he dado orden y he decretado que seas libre, que tengas libertad. He decretado que se restituya todo lo que se te ha robado, y he decretado también que levantes mi templo, que levantes mi casa. Miren, es un tiempo muy difícil. Estamos viendo cómo todas las ideologías, que lo venimos hablando de antes en las clases del instituto, que el mayor principado o el mayor enemigo que tenemos en este tiempo es el principado de los pensamientos, que son los constructores de pensamientos. Están discipulando al mundo, están discipulando a nuestra gente en contra de la ética, del amor, en contra de la moral, en contra de la vida. Están matando a nuestros bebés y lo quieren, y ya salió la media sanción, y esto es tremendo. Y esto es el principio de cosas. Por eso nosotros como cristianos no estamos luchando contra cualquier cosa. No es tiempo de estar tibios, no es tiempo de estar tímidos. Es tiempo de levantarse. Y es tiempo de luchar en contra de esos principados, esos constructores de pensamientos, y rebatirlos con la verdad bíblica, con lo que la palabra de Dios dice, que es espada, dice, que es palabra viva, que es eficaz, que llega hasta lo profundo. Por eso no podemos dejar de esparcir la palabra, aunque al principio parezca que esta palabra no está llevando frutos. Tal vez un día nos sorprenda como el Negev y veamos que el río de Dios comienza a bañar las semillas que nosotros plantamos, y estas comienzan a dar fruto, mucho fruto, aún en lugares donde pareciera que no se pudiera plantar ni tener vida de nada, como son los desiertos. Hermanos, es tiempo de levantarse, es tiempo de saber que si sos cautivo te vuelvas al Señor, que dejes el cautiverio de la comodidad o del miedo, que también en este tiempo se está dando, de la liviandad, de la adoración liviana, de la adoración que lo único que hace es sentir, porque a veces vamos a la iglesia y pensamos que porque lloramos, Dios está en el medio, y la adoración, el corazón de la adoración no es el sentimiento, el corazón de la adoración es la obediencia. Y es que cuando vos salgas de adorar, seas una persona mejor. Eso te da la certeza de que vos realmente adoraste, de que yo realmente adoré. Así que es un tiempo de levantarnos. Y aunque, así como al principio, ¿no?, que estábamos re alegres cuando recién conocemos al Señor, qué bueno, vamos a hacer esto y tenemos un montón de sueños, no renuncies a los sueños que Dios dio, porque a su tiempo Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que esos sueños que son más grandes que tu vida, ¿no? Los sueños de Dios son más grandes que nosotros mismos, porque los sueños de Dios tienden a la posteridad, a alcanzar a los que todavía nosotros no conocemos, así como todos estos héroes que aparecen en la Biblia y predicaron la palabra y pusieron el fundamento para que todos los que venimos atrás podamos seguir creyendo. Y es por eso que hace tantos miles de años nosotros podemos seguir adorando a este mismo Dios que conocieron alguna vez los antiguos, el Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, que es el que hizo el cielo, el que hizo la tierra, el que levantó a Jesús, ese mismo
poder es el que opera hoy en tu vida, si vos lo dejas actuar, si yo lo dejo actuar. Hermanos, tenemos que crecer. Es tiempo de dejar de ser una iglesia niña, de una iglesia niñada, ¿no? que sea inmadura, sino que empecemos a crecer juntos y llevar el Evangelio en este último tramo de la vida de la humanidad, porque el Señor está cerca. No sabemos, alguien decía, no sabemos si su venida es inmediata, pero sí sabemos que es inminente. Sí o sí, el Señor viene a buscar a su iglesia. Y qué bueno, ¿no? Que cuando podamos estar en su presencia, el Señor nos halle fieles. A veces es difícil, a veces lloramos, muchas veces pasamos por pruebas, pero a Dios no se le pasa nada. Y todas estas pruebas tienen una razón y tienen un propósito. Y muchas de estas cosas tienen que ver con que vos te levantes, madures y tengas una fe en contra de todo el mal que se va a levantar en este mundo. Nuestra fe tiene que ser férrea, tiene que ser dura, tiene que ser consistente. No te detengas, no te detengas, no delegues tus sueños, esos sueños que Dios plantó en tu corazón. No guardes las semillas que tenés en tu boca, semillas que traen vida, que traen sanidad, que traen salvación. Hablalas, porque Dios, porque son semillas que están llenas del poder de Dios. Así que esta es la invitación para hoy. No dejes de sembrar, nunca dejes de sembrar. Señor Jesús, queremos en esta hora pedirte que vos nos ayudes y nos levantes, Señor, en este tiempo, que aunque sembremos, Señor, con lágrimas muchas veces, sabemos, Señor, que el gozo de la cosecha viene, Señor. No sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Y nosotros todos los que estamos acá queremos levantarnos como una iglesia madura, Señor, que sabe al Dios al cual sirve. Este Dios tan amoroso, tan lleno de misericordia, que nos ha dado vida y que nos ha dado una nueva oportunidad, que nos ha sacado del cautiverio cuando nosotros pensamos que no iba a pasar más nada. Así que, Señor, te pedimos que nos levantes en este tiempo, que nos ayudes y te damos gracias, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por todo lo bueno de nuestra vida y por todo lo que no es tan bueno, porque sabemos que cada una de estas cosas nos ayudan, Señor, a que nuestra medida de fe sea fortalecida y que toda escoria, todo lo que no sirve, Señor, sea sacado. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que muchas veces tenemos que pasar por hornos de fuego, pero sabemos que esos hornos son hornos controlados, Señor, que tu fuego no nos lastima, sino por el contrario, quita de nosotros lo que nos sirve y hace relucir lo mejor. Danos fuerza en este tiempo, danos sabiduría, Señor, en este tiempo donde hay tantos argumentos y tantas dudas, Señor, que se hablan y se ponen en el corazón de las personas. Ayúdanos a estar firmes, Señor, en tu palabra y estar firmes en tu amor, Señor. Que podamos abrazar a aquellos que piensan distinto en amor y con amor, así como vos nos conquistaste con tu amor, Señor. Que nosotros podamos esparcir de este amor a los otros, Señor, a los que no te siguen, a los que no te registran, incluso, Señor, a los que te odian. Ayúdanos, Señor, a vivir tu amor, a hablar tu amor y a dar, Señor, tu amor. Y no permita, Señor, que detengamos nuestra cosecha, porque sabemos que este es el último tiempo y que vos vas a venir, Señor, un día con la hoz y vas a levantar, Señor, todo
todo fruto, Señor, que a vos te sirva. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder ser sembradores en tu reino. Te amamos, Señor, te amamos. Y Dios te bendiga y te guarde, y acuérdate, levántate, levántate, porque Dios tiene un plan con tu vida y no es un cliché, es una verdad, porque lo dice su palabra. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima, espero que pronto en la iglesia. Gracias.